Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Ya las elecciones están a la vuelta de la esquina y la candidata a la gobernación que nos faltaba por volver a dialogar, porque ella ya ha estado aquí muchas veces, la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, bienvenida. Gracias por esta oportunidad a menos de 20 días de las elecciones. Estamos a nada, ahí al lado. Quería comenzar con la situación que surgió ayer con la esposa de uno de sus opositores, Juan Dalmau. ¿Esto trastoca algo la contienda de la gobernación? Claro, yo creo que nadie puede poner en entredicho la salud de un esposo, de una familia. Y yo creo que lo que está pasando al compañero es duro para él, para su familia, como persona, como individuo, y yo me solidarizo, ¿verdad?, con lo que está pasando. Eso no se le puede decir a nadie, al revés. Yo le pido oración para que pueda restablecerse prontamente y que puedan disfrutarse en familia. Yo creo que para mí, la familia está por encima de cualquier consideración. También quería su reacción al endoso de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez y a la alianza del PIB y del movimiento. No es nuevo, debemos recordar que estas dos congresistas que son independentistas, que respaldan candidatos de independencia, en el pasado respaldaron a Yulín y perdió, respaldaron a Batia y perdió, respaldaron a Acevedo Vilá y perdió. O sea que tienen ya historial respaldando candidatos en Puerto Rico y que pierden. Y segundo, que una está en el caucus socialista, así que las ideas de Dalmau pues van consonas a su visión. Y en el caso de Nidia Velázquez, pues se ha movido hacia la independencia. Y a mí lo más curioso que todos esperábamos esto, que independentistas endosaran independentistas. Lo más curioso es que ellas viven en la estadidad. Ellas viven con los fondos federales, ellas viven allá, vienen acá a vacacionar, tienen su casita de verano aquí, pero van y regresan a dormir en la estadidad, pero le quieren negar eso a los puertorriqueños. Pero ellas han dicho que el estatus no va a estar en issue. Bueno, eso es lo que ellas dicen. Y vuelvo y te digo, personas que respaldan esos movimientos. Ocasio-Cortez ha respaldado gobiernos. Bueno, Ocasio-Cortez respalda que le quiten el dinero a la policía en toda la nación, incluyendo a Puerto Rico. Así que esas son su visión, que no necesariamente es la visión de los puertorriqueños. Quisiera hablar un poco pasar ahora un bloque temático sobre lo que han sido sus gestiones previas en el gobierno. Puerto Rico en el año 2016 fue cuando se acogió al proceso de quiebra por una deuda de 72 mil millones de dólares. En aquel cuatrienio del 2009-2012 que usted presidió la Cámara, se aprobaron 18 mil millones de dólares en deuda. ¿Se siente responsable en parte de la crisis? Es que tú estás hablando que es deuda y es refinanciamiento de la deuda. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el gobierno anterior había dejado al gobierno de Puerto Rico sin dinero en caja para pagar la nómina del gobierno ni los contratos a suplidores. Se habían emitido cheques bajo el gobierno, ¿verdad?, cuando terminaron ese gobierno, y no dejaron dinero para pagarle los contratos de las agencias de gobierno ni los suplidores del gobierno. Así que ante esa realidad y ante estar pagando los intereses de las emisiones de bonos más altos, se utilizaron refinanciamiento de deuda. Se bajaron los intereses, se acumuló parte de la deuda, se bajó el monto total para reducir el impacto. Así que si vienes a ver, le economizamos al gobierno de Puerto Rico en intereses y también en el pago de la deuda, al punto que subió la calificación crediticia con el gobierno de Puerto Rico como una buena medida financiera. Así que no es que sea deuda nueva, se tuvo que refinanciar la deuda vieja. Eso es como si tú tienes una hipoteca a 30 años en tu casa y estás pagando a 7% y aparece una oferta de bajar los intereses a 3%, tú vas a buscar refinanciar tu deuda para que te bajen los intereses. Eso fue lo que se hizo con el gobierno de Puerto Rico. Pero al final quedamos como quieren en la quiebra. Bueno, no es lo mismo, porque hubiera sido peor, porque nosotros bajamos dramáticamente los intereses y bajamos para poder tener dinero en efectivo para pagar la nómina. De lo contrario, no hubiera habido dinero para cumplir con las obligaciones en esa época. Eso fue de las primeras medidas. En enero entiendo que fue un día de vistas lo que se porque tomó. No había dinero en nómina. Exacto. Habían, creo que 9 mil millones de pesos en cheques y no había fondos para pagarlo. Y se habló que era para evitar el despido de los empleados públicos, pero luego vino la Ley 7 y también fue bien rápido el trámite legislativo. Viéndolo hoy en retrospectiva, que como quiera terminamos en el default, que se despidieron esas personas, ¿usted hubiese hecho algo distinto? Mira, terminamos en el default porque posteriormente, luego de alcanzar estabilidad financiera,
era de empezar a someter estados financieros auditados y de tener el control en gasto público cuando vino el gobierno de Alejandro García Padilla, cuyo asesor era el señor Ortiz, ¿verdad?, candidato a la gobernación del Partido Popular. Decidieron no pagar y decidieron decir me vale, y recordaremos todos que dejaron de pagar las obligaciones del gobierno de Puerto Rico aun cuando había dinero para hacerlo. No utilizaron el mecanismo de refinanciamiento para aquellas deudas que estuvieran mucho más altas. Así que financieramente se dejó a Puerto Rico estable y lamentablemente bajo ese gobierno se tiró todo a la calle, y de hecho provocaron y respaldaron y desaprobaron una Junta de Supervisión Fiscal que al día de hoy limita más el gasto del gobierno de Puerto Rico. O sea que usted identifica como el responsable de la quiebra a la administración de Alejandro García Padilla. Es que así se evidenció cuando el gobernador dejó de pagar y dijo que le valía. Yo creo que han habido malas administraciones en todos los cuatrenios. En el caso nuestro, nosotros bajamos el pago de la deuda, refinanciamos la deuda y dejamos dinero en caja para el pago de las obligaciones. El gobernador, ya a los 2-3 años de su gobierno, García Padilla tiró el pueblo de Puerto Rico a quiebra, y yo creo que todo el mundo recordará cómo se fueron a hacer emisiones a Nueva York a coger más prestado y después dejaron de pagar. Ahora quiero pasar a sus propuestas de gobierno. Actualmente la jueza Laura Taylor Swain está impulsando una mediación sobre el pago de la deuda. Usted ha propuesto pagar la deuda, ¿verdad?, de un cantazo para evitar el cargo de los legados por más de 30, 40 años. Estando esa cifra de deuda en mediación, ¿cuál es la cantidad que usted estima se debe pagar de un golpe? Mira, hay que esperar a que termine la mediación, porque ciertamente esto va a reducir dramáticamente el costo de esa deuda. Así que una vez el tribunal determine cuál es la deuda total del gobierno de Puerto Rico, yo no creo que el pueblo tenga que pagar los platos rotos de distintas administraciones con un cargo de su factura de luz por 30 a 35 años. Eso lo que significa es que gente que quizás se acaba de graduar y consiguió su primer trabajo va a estar pagando una deuda que no le toca. Así que yo lo que estoy diciendo aquí es que una vez se alcance un acuerdo y se reduzca dramáticamente, hay un dinero reservado en las cuentas del gobierno que no se ha tocado para el pago de obligaciones. Lo mismo puede pagar, dependiendo cuánto sea la cantidad, pagarse su totalidad o aportarse una cantidad sustancial para bajar dramáticamente ese pago y que no le cueste esto al pueblo más de lo que va a costar. ¿Por qué? Porque ese legacy charge o cargo por legado va a ser para los individuos, pero también va a aumentar ese cargo para las corporaciones y va a aumentar ese cargo para negocios y aumenta ese cargo para las industrias. A mí me preocupa mucho que si se pasa la deuda como está en un cargo por legado a las industrias en Puerto Rico, perderíamos muchos empleos en el área de manufactura y pequeños y medianos negocios que se le va a hacer imposible pagar la luz. Hoy un supermercado en Puerto Rico te puede estar pagando de $15,000 a $25,000 mensuales de luz. ¿Cuánto sería con la fracción que estarían aumentándole a lo que es negocio e industria? Puede hacer que estos negocios no sean competitivos. Así que es muy peligroso el decir que esto paga, pues lo paga el pueblo. Pues no, yo no creo que se deba utilizar eso. Yo creo que debemos bajar lo más posible ese pago con el dinero que ya el pueblo de Puerto Rico pagó y que en lugar de que el gobierno lo use para contratos y para publicidad, se debe utilizar para evitar que la gente tenga que absorber ese cargo. Pero, usted había propuesto pagar la deuda, la totalidad. Ahora me está hablando que puede ser también un abono, grande. Siempre dije que era o la totalidad o abonar, dependiendo cuánto sea la cantidad. Le pregunto por qué. Porque se había hablado de bajar la deuda actual de 8,000 millones, que no se puede, ¿verdad?, a 2,600 millones, y han hablado de una cantidad menor. Así que hay que esperar cuál es la negociación, y siempre dije hay que esperar la negociación para entonces después hacer una oferta o de pago completo o de abonar a la cantidad principal. Le pregunto porque el tema del abono también lo ha traído Javier Jiménez, que ha dicho que él es contable y que ahora él está hablando de eso, pero yo vengo hablando de estas propuestas desde que estoy de comisionada residente y desde hace más de un año. Si te fijas, como yo tuve primarias, yo he estado presentando más de 113 propuestas a lo largo de este proceso electoral, al punto que muchas de las cosas que están en la plataforma del Partido Popular, en la del PIB y en la del Proyecto de Dignidad, vienen de las propuestas que yo presenté en mi proceso de primaria. Que es bueno, ¿verdad?, porque significa que respaldan las cosas que yo he estado planteando. También usted ha planteado la necesidad de recurrir a la generación con gas, pero en la ley de Puerto Rico tiene unas metas específicas sobre energía renovable. ¿Promovería enmiendas a esa ley en su administración?
Sí, yo creo que nosotros tenemos que reformular nuestra política pública energética, porque si bien es cierto que yo quiero que utilicemos 100% renovables en el 2050, que es la meta final de la ley, la realidad es que hoy tenemos menos de 7% de energía renovable en Puerto Rico. Así que tú tienes que buscar llegar a esa energía renovable, pero sin que eso le cueste tanto al pueblo. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, tú tienes hidrógeno, tú tienes las hidroeléctricas, tú tienes energía de viento, tú tienes energía de gas propano, tú tienes distintas tecnologías. Y yo creo que el gobierno de Puerto Rico debe diversificar su canasta energética y no apostarlo todo exclusivamente a las placas solares, porque tú en condominios no puedes poner una placa solar, en los residenciales tampoco, en las farmacéuticas, en la isla, manufactura, que representan el 47% de economía, tú no las puedes correr todas con placas solares las 24 horas al día, todos los turnos. Así que tú tienes que diversificar. Y para nosotros poder alcanzar el 100% de energía renovable, que es mi meta y que es la meta de todos los puertorriqueños, tienes que llegar ahí bajando costos. Por eso propongo que diversifiquemos y que evaluemos qué tecnologías podemos utilizar para cambiar plantas que queman hoy búnker C y gasolina a gas natural, a gas metano, a distintos tipos de tecnología, y con esto bajar el costo, aumentar la producción energética hasta que nos vayamos moviendo 100% renovable. Y mover entonces esa fecha del 2050. Bueno, yo creo que tenemos que ver cuál es el plan. La misma Secretaría de Energía Federal ha dicho que no se puede cumplir la meta. Okay. ¿Verdad? Los múltiples think tanks en el área de energía han hablado que no se puede cumplir la meta. Estamos en el 2024. Yo creo que todavía hay espacio, pero tenemos que tomar acción para movernos de la quema de combustible a energía más limpia y más económica. Pero ahora mismo no establecería mover esa fecha. Es que yo creo que tenemos que ver primero cuál va a ser cuál va a ser la política pública energética, cuántas plantas de generación que tenemos actualmente quemando combustible vamos a convertir a gas natural o a hidrógeno. Pero ahí se nos iría entonces el dinero de la reconstrucción para luego movernos a la energía. El problema es que tú tienes dos cosas. Tienes que tener energía limpia y tienes que tener más económica y que cree generación. Tú tienes que tener esos tres elementos. Y no toda la generación va a ser con fincas. Tú tienes ahora mismo 2 proyectos que se están financiando con préstamos federales de $800 millones para fotovoltaica. Chévere. Pero ¿y qué hacemos con el resto de la generación? ¿Cuántas plantas vamos a poner? No podemos estar a oscuras ni en relevos de carga porque no tenemos suficiente energía. Tú tienes que moverte a tener por lo menos algunas plantas en gas natural o cualquier otra tecnología y de ahí movernos hasta que podamos estar 100% renovables, que debe ser la meta de cualquier jurisdicción. Y yo creo en 100% renovables. Pero hoy, como estamos, dependemos de la quema de combustible y yo creo que tenemos que movernos a energía limpia. En su programa también plantea crear la Carta de Derechos para el Cuidador Informal. ¿Contemplaría alguna forma de compensación o crédito para estas personas que son cuidadores informales? Pudiera ser. Y yo creo que por eso es parte de esta evaluación, y yo creo que las nuevas prácticas en Puerto Rico debemos buscar profesionalizar, ¿verdad? Lo que es la necesidad, que son los terapeutas, que son los técnicos, que son cuidadores, ¿verdad? Antes las universidades solamente preparaban los bachilleratos en pedagogía, en administración, y yo creo que tenemos que ver cuáles son las nuevas realidades de mercado, las nuevas realidades de Puerto Rico. Con una población envejeciente vamos a necesitar más apoyo en esas áreas, y por eso yo hablo también de que enfoquemos en la base de las universidades y educativas para poder dar los cursos, los adiestramientos necesarios y tengamos menos casos de maltrato. Y también usted habla de la consolidación de servicios para adultos mayores. Eso sería, habla en una sola agencia. ¿Eso es una nueva agencia? No, agencias existentes. Ahora mismo tú tienes con adultos mayores, con niños con condiciones especiales, síndrome de Down, espectro del autismo, enfermedades raras, tienen distintos servicios en distintas agencias de gobierno, y a veces un papá tiene que ir a una agencia, no es aquí, es allá, no, pero esta parte es aquí, pero esta parte es en el Departamento de Salud, en esta parte te la de Educación. Yo creo que nosotros tenemos que consolidar para que una persona pueda ir a un solo sitio y recibir todos los servicios del gobierno. Por eso hablo, en el caso de nuestros niños de la población de diversidad funcional, muchos padres cuando tienen a sus niños que llegan a primer grado, quizás no saben que tienen un niño con condición del espectro del autismo, o quizás no saben que su niño tiene una condición especial. Que el orientador escolar y el trabajador social estén adiestrados y crear esta academia para que le puedan dar a esos padres todos los recursos, no solamente en el Departamento de Salud, los servicios que el gobierno de Puerto Rico le va a dar a ese menor, la coordinación con incluso organizaciones sin fines de lucro y universidades en términos de investigación, para que ese padre sepa cómo manejar
¿verdad? Las condiciones de su hijo. Eso no ocurre hoy. Y tú tienes muchos padres que se enfrentan a eso y ese pronóstico, ese diagnóstico es tardío. Si podemos manejar eso en una temprana etapa de la educación de esos niños, quizás terapias pueden aminorar los efectos de cada condición. Quisiera retomar una pregunta que le hicieron en el debate, que hasta ahora es el único que se ha hecho. Lo cierto es que cuando uno navega el portal de su plataforma, no encuentra el segmento sobre corrupción. Vi una publicación en Instagram que hablaba de revisar el código anticorrupción. ¿Pero está? Pues no lo encontré. Búscamela para que la tenga. Si puede ser específica, entonces, claro de que cuáles sí, son esas propuestas. Son como 12 puntos, entre los que están uno, yo creo en renovar los acuerdos de colaboración entre las agencias federales y estatales. Te voy a explicar por qué. La mayoría de los casos de corrupción los ha llevado hasta el último término el gobierno federal, no es el gobierno de Puerto Rico. Así que yo creo en levantar otra vez y renovar esos acuerdos. Lo segundo, creo en asignarle los recursos a las agencias de ley y orden. Estamos hablando de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina del Inspector General, la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Creo también que debemos fortalecer en el área del Departamento de Justicia el recobro por el dinero que se ha malversado públicamente en corrupción. En esa área, la persona delinque y no sabe si pagaron o devolvieron los fondos que le robaron al pueblo de Puerto Rico. Así que yo estoy hablando de solidificar y fortalecer eso. Estoy hablando también de que a través de se puedan radicar los cargos directamente, ¿verdad? Como ocurre en los referidos al fiscal especial independiente, y que tengamos mejores recursos en el Departamento de Justicia para ello. Pero yo estoy hablando también de las coordinaciones con las mejores prácticas para el manejo de corrupción que existen a través de los estados. Y eso incluye el dar adiestramientos continuos. Cuando yo como congresista, por ejemplo, tengo que tomar cada 6 meses adiestramientos de ética, de uso de fondos públicos. Pero eso le dan a lo ética gubernamental, ¿no? Sí, pero esto es cuando juramentas. Okay. Antes de juramentar te dan un cursito y ya con eso están los 4 años. En el Congreso tú tienes que estar cada 6 meses tomando cursos y son distintos, ¿verdad? Así que yo voy a instaurar esos cursos no solamente para los funcionarios electos, sino también para los funcionarios en puestos directivos que tengan que aprobar fondos por más de $500,000. De esta manera vamos a mantener una educación continua y la integración de las agencias federales en esa fase de educación. Yo no voy a a mí no me va a temblar el pulso para trabajar con los casos de corrupción, vengan de quien vengan. Por eso también creo en tener un registro de los contratos en el gobierno, un registro de cabilderos. Porque ahora mismo tú puedes tener un registro por orden ejecutiva. Yo estoy hablando de hacer un registro por ley, para que tú veas los contratos de cabilderos en la rama ejecutiva y en la rama legislativa, no en una nada más. Y mientras mayor transparencia tú veas sobre este proceso, mejor. Por eso en el Congreso radiqué legislación, para saber dónde está, que se publique cuáles son los contratos que se otorgan de reconstrucción. En el caso de Puerto Rico estoy hablando de crear un portal para que todas las contrataciones que se den cierta cantidad, cuando excedan cierta cantidad, la gente pueda ver quién es el contratista y quiénes son los accionistas de esa compañía, cuál es el proyecto que se supone que está haciendo y cuál es el estatus de ese proyecto. Mientras más transparencia tú tengas en la otorgación de fondos federales y fondos estatales, más certeza tú tienes que el dinero se usa correctamente. Y medio ambiente, quería preguntarle, ¿cuál sería, por ejemplo, su postura con este informe del Consejo, del Comité de Expertos de Asesores de Cambio Climático que se quedó sobre la mesa en este cuatrienio? La legislatura lo tendría que evaluar para aprobar legislación al respecto. No sé si lo ha revisado. No lo he revisado. Yo en el Congreso dirijo el caucus de los océanos, ¿verdad? En el Congreso de los Estados Unidos, y hemos aprobado la mayor cantidad de recursos para proteger no solamente nuestros arrecifes, el estudio sobre erosión costera en Puerto Rico, que no se había hecho en décadas, y conseguimos los fondos para que el Cuerpo de Ingenieros así lo hiciera. Al igual que los grants o las subvenciones de fondos que hemos otorgado a Sea Grant, al Colegio de Mayagüez y a las distintas organizaciones y universidades para evaluar, ¿verdad?,
¿verdad? Nuestras condiciones y cómo mitigamos el impacto, ¿verdad? Del cambio, de los cambios en las temperaturas, no solamente en términos de la flora y fauna, sino también la economía que genera el océano. Y aquí en Puerto Rico, aunque somos una isla, no le damos seguimiento y no avanzamos cómo protegemos esos recursos para poder tener desarrollo de esos recursos. Así que nosotros tenemos sí en nuestra plataforma que vamos a velar por ello. Si hay alguien que ha protegido aquí esa inversión con asignaciones directas del Congreso, ha sido esta servidora. Me queda poco tiempo, así que voy a volver a temas electorales. Hay una campaña en el PNP del voto íntegro, pero cuando uno revisa los datos, ese voto de los pasados ciclos electorales ha ido reduciéndose y en el pasado estuvo por debajo de 1 millón. ¿Usted estaría lista para gobernar con una asamblea legislativa de otro partido? Yo me alegro de toda esa pregunta, porque la gente tiene que entender lo que está en juego aquí. Yo escucho a muchos partidos hablar de sus candidatos a la Cámara y el Senado y prometen cosas que no van a poder cumplir porque no postulan la cantidad de candidatos a ambos cuerpos legislativos para poder ganar y controlarlos. Cuando yo estoy pidiendo un voto íntegro, es que yo tengo una plataforma de gobierno que está en la página de pnppr.com, donde dice todo el compromiso programático, mi contrato social con el pueblo de Puerto Rico de lo que vamos a hacer. Para yo poder cumplir eso, yo necesito tener una Cámara y un Senado que me permitan aprobar esa legislación, nombrar nuevos jefes de agencia que me permitan cumplir con lo que le estoy prometiendo al pueblo. El mejor ejemplo de que esto de los gobiernos compartidos no funciona, lo tenemos ahora. Tú tienes por segunda ocasión un gobernador de un partido y una asamblea legislativa del otro. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la legislatura le echa la culpa al gobernador, el gobernador le echa la culpa a la legislatura. Y al final del camino pasaron 4 años y no se aprobó nada, o tienes, ¿verdad?, los Frankenstein en la legislación que se crea a último minuto por lograr acuerdos y no necesariamente en bienestar del pueblo. Pero si eso no sucede y llega a la legislatura, una legislatura diversa, o si sucede, y hemos visto también asambleas legislativas del PNP que no responden al gobernador. Estoy diciendo, yo le dije, en la historia reciente hemos tenido 2 ejemplos y yo estuve en el primero. Y por eso sé que no funciona. Yo le pido al pueblo de Puerto Rico un voto íntegro para yo tener un comisionado residente, una Cámara y un Senado que estemos en sintonía y podamos cumplir. Ese es el mejor mandato. ¿Saben para qué? Para que no haya excusa de que necesitas otro término o que pues, no te pude cumplir porque no tenía la legislatura. No, yo estoy pidiendo las herramientas Cámara y Senado y un comisionado para poder cumplirle eso al pueblo. Obviamente esto lo va a decir el pueblo de Puerto Rico y Dios. Y yo voy a trabajar con las herramientas que papá Dios me dé. ¿Cuál es el factor renovación que le plantea el PNP en esa papeleta legislativa? Mira, tú tienes ahí legisladores que ganaron primarias, Tatiana Ramírez, ¿verdad? Una muchacha joven, profesional, el profesor, el doctor Ángel Toledo, ¿verdad? Que tampoco había aspirado a ningún cargo político. Y yo creo que tú tienes la mayor cantidad de mujeres y jóvenes aspirando a asambleas municipales y a la legislatura. En el caso mío, yo aspiré dentro de una primaria en mi colectividad contra un gobernador incumbente de mi partido. Eso no había pasado, que alguien retara a su propio gobernador y prevaleciera. ¿Y por qué lo hice? Porque yo quería en el cambio. Yo quería demostrar que podíamos cambiar la visión, que podíamos tener un gobierno que le resuelva a la gente, que sea ágil, que sea sensible. Y eso es lo que yo represento dentro de mi colectividad y todos aquellos que prevalecimos. Pero el liderato que se está planteando legislativo es el mismo liderato que ya estuvo. La composición de los cuerpos legislativos será distinta. Y yo creo que eso le va a impartir, conjunto con esta plataforma que fue avalada por todos los legisladores, por todos los candidatos del PNP. Esta es la agenda de trabajo. Tú tienes gente ahí que el pueblo de Puerto Rico ha votado por ellos y ha refrendado su trabajo. Y yo creo que al final del camino de eso es lo que se trata, que el pueblo pueda ver las ejecutorias, y yo estoy diciendo que voy a cumplir esa plataforma y eso es lo que le voy a servir al pueblo de Puerto Rico. En la campaña, su opositor Jesús Manuel Ortiz le ha señalado de que usted corre la campaña como si fuera un reality show, que esto no es un reality show. ¿Qué le contesta? Que se enfoque en presentar propuestas. Yo no sé de qué él habla. Yo he estado en el ojo público, yo entré a la política bien joven. Mi vida ha sido pública, ¿verdad? Yo prefiero compartir las cosas con la gente, que la gente sepa lo que pienso, sepa lo que hago. Yo no sé a qué él se refiere. Se refiere, por ejemplo, él ha mencionado el podcast, ha mencionado la indumentaria de Mujer Maravilla. Vamos al podcast. Yo tengo un podcast porque yo creo que hay gente que uno quisiera escuchar sin que te hablen de política, ¿verdad? Así que mi podcast es un podcast donde yo hablo de todo,
menos política. Y si usted es electa gobernadora, ¿va a seguir el podcast? ¿Por qué no? Sí, va a seguirlo. Sí, ¿por qué no? Pues mire, eso es una primicia que tenemos. Yo creo que es una manera de escuchar gente que no tiene que hablar de política. Y si te fijas, yo lo que he entrevistado son mujeres, porque creo que hay que darle oportunidades a las mujeres. Y estoy entrevistando a mujeres que uno pudiera admirar y que se han desarrollado en distintas áreas. Lo otro es la indumentaria de Mujer Maravilla. Pues parece que él nunca tuvo un Halloween, ¿verdad? Parece que él nunca fue una fiesta de disfraces. Pero en el caso mío, yo soy fanática de la Mujer Maravilla, no me tengo que esconder para decirlo. Me encanta, ojalá tuviera el lazo de la verdad, para que todo el mundo que yo tocara con el lazo de la verdad me dijera la verdad. Pero yo creo que eso no es nuevo. El pueblo de Puerto Rico conoce esto en toda mi carrera política, mis logos, mis cosas. Yo no tengo el problema de que haya gente que no tenga chispa en la vida, ¿verdad? Yo soy una mujer alegre, yo soy una mujer que tenga mucha energía y así lo demuestro. Si ellos son lentos, pues yo no puedo cambiarle su manera de ser. Yo sé lo que tengo que hacer, sé si el pueblo de Puerto Rico me da la oportunidad y Dios así lo permite, yo voy a gobernar para todos los puertorriqueños. Y él, pues, hay gente que es aburrida. Yo soy bien entretenida. ¿Qué tú quieres que te diga? Tengo una curiosidad y es que el presentador de noticias, analista, Jay Fonseca, ha cuestionado mucho que usted no le da entrevistas. ¿Por qué usted no le da entrevistas a Jay Fonseca? ¿Por qué no? No, y cuando sea gobernadora tampoco. Bueno, lo que pasa es que él miente descaradamente y me ha faltado el respeto en ocasiones, y yo creo que una cosa es un periodista y otra cosa es una persona que tiene cargada una opinión, y yo no le reconozco que sea periodista, ¿verdad? Yo creo que los periodistas hacen sus preguntas. Yo nunca he tenido un problema con ningún medio, pero él carga, ¿verdad?, su programa, lo que tiene derecho, ¿verdad? Él tiene derecho a respaldar candidatos, él tiene derecho a inventarse las cosas que quiera de mí, a decir mentiras sobre mí. Pues esa es su prerrogativa y tiene su plataforma. Yo no tengo por qué validárselas. Si son mentiras, usted podría confrontarla. Bueno, pues vuelvo y te digo, lo he dicho, he confrontado públicamente, pero hay gente que son necios. Y yo no tengo por qué participar de un programa donde constantemente se me falta el respeto. Usted dijo que va a limpiar la casa cuando sea gobernador. ¿Eso sigue en pie? ¿Ya tiene gente en mente que quiere que ocupe? No tengo, yo creo que yo no puedo repartir lo que no tengo. Y muchas de las cosas que he criticado es que a veces los candidatos a la gobernación ya tienen todo el gabinete seleccionado antes de llegar. Yo no he hecho absolutamente nada de eso. Sí te tengo que decir que voy a evaluar gente que pudiera estar ahora. Por ejemplo, la doctora Conte en el Instituto de Ciencias Forenses. Yo creo que una profesional de esa magnitud, para mí sería un privilegio que continuara en el cargo. Pero todo lo demás lo tengo que evaluar completo. Yo creo que el pueblo quiere un cambio y que el pueblo quiere funcionarios, y puedes tener un funcionario que funcione bien en una agencia y maybe en otra no. Así que hay que ganar primero. Antes de pensar en gabinete, hay que ganar. ¿Y le sorprendió que el gobernador Pedro Pierluisi vaya a votar por correo y que no vayamos a ver esas 3 papeletas, esas 3 cruces debajo de la palma? No, ya él dijo que va a votar íntegro bajo la palma de las 3 papeletas, y eso es un derecho que tienen las personas de 60 años o más. Y más, yo exhorto a que la gente hubiera llenado el voto adelantado, porque eso acelera el proceso de votación, acelera el proceso de contabilidad y no expone a nuestra gente mayor a estar en una fila quizás en una escuela. ¿Qué le dice en este punto de cara a las elecciones a las personas que están planteando que en la comisión hay un desbarajuste, que han dicho se van a robar las elecciones? Mira, la realidad es que tú tienes allí, quienes mandan son los 5 partidos políticos. Tú tienes en una mesa uno del PIB, uno del Partido Popular, uno de Victoria Ciudadana, uno del PNP, ¿cuál es el otro? Y otro de Dignidad. Tú tienes 5 personas de 5 partidos distintos con 5 candidatos distintos velando los votos en una mesa. Yo te garantizo que ninguno va a dejar que otro traquetee con eso. Lo que sí es que tenemos que mejorar nuestro sistema de votación para que tengamos los recursos para mayor uso de tecnología. Pero si los voluntarios de cada partido están allí, yo voy a tener los del PNP, ¿verdad? Yo voy a tener mis funcionarios de colegio en todas las escuelas. ¿Para qué? Para que se agilice y se cuenten los votos. Si cada partido hace eso, pues no debe haber ningún problema con la transparencia de esa elección. Bueno, ya antes de irnos, ya dijo que lo de la indumentaria, que a usted le gusta la Mujer Maravilla, que todo el mundo lo sabe. En ese cierre de campaña, ¿la volveremos a ver como la Mujer Maravilla? No creo. Yo quisiera vestirme la Mujer Maravilla, pero el cuerpo no me da para eso. Así que la realidad es que utilicé algunas cosas de la indumentaria, pero en realidad... ojalá pudiera tener el cuerpo para ponérmela, pero no. Bueno, gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Aunque no lo había pensado, quizás lo deba repensar. Bueno, pues ya estaremos pendientes. Gracias a ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, pendientes a nuestra cobertura. Si hubiera sabido que le molestaba tanto, lo hubiera vuelto a hacer.
Pues mira, estén pendientes allá en lo que resta, que es casi nada, a toda nuestra cobertura. El día de las elecciones estaremos con la compañera Laisa Torres en una cobertura especial, así que sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.